versículo 36 de Lucas 24. Hablando de los discípulos en el aposento alto, que están hablando con los dos que han venido de Emaús, ¿no? Y están diciendo, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Versículo 36, dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y tienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. El domingo pasado estábamos viendo también acerca de la resurrección en un contexto concreto que era el de la primera predicación pública después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y como en un pasaje que es evangelístico, la proclamación del Evangelio y la salvación, podíamos ver los diferentes detalles acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús, las implicaciones, de alguna manera, que nosotros podemos ver en este tema, en ese contexto concreto. Pero hay algunos otros asuntos o quizá detalles en los cuales nosotros deberíamos de profundizar cuando estamos hablando acerca de la resurrección. La realidad de la resurrección del Señor Jesucristo supera mucho más nuestras expectativas que pudiéramos tener. Porque la verdad es que este asunto puede crear o crea dificultades. Estamos diciendo que un hombre que llevaba muerto varios días resucitó de entre los muertos y no nos vale con que lo digamos nosotros. Tenemos que ir más allá y tenemos que ver qué evidencias o en base a qué nosotros estamos diciendo esto. No somos niños. Cuando uno es niño y el maestro o los padres le dicen esto es así porque lo digo yo, pues al niño eso le basta. Pero conforme el niño se va haciendo mayor, llega a ser adulto, no vale con que alguien le diga esto es porque lo digo yo. Tenemos que ver en base a qué nosotros estamos defendiendo o estamos proclamando cierta doctrina o cierta verdad. Entonces nosotros ahora nos acercamos a este asunto que es absurdo
al entendimiento de la sociedad en la que estamos viviendo. Que alguien muera por los amigos es entendible, pero cuando llegamos al tema, como le ocurre al apóstol Pablo cuando está hablando de la resurrección delante de líderes políticos, religiosos o militares, entonces ya es otro asunto. Esto de resucitar de entre los muertos va más allá del entendimiento de la ciencia o de los conceptos. Bueno, nosotros nos tenemos que acercar con un análisis amplio y claro con respecto a este asunto. La resurrección no es algo que vaya a ocurrir, no estamos hablando de algo que vaya a ocurrir en el futuro, sino de lo que está ocurriendo en este instante. Nuestro Señor Jesús estaba enterrado en una tumba, de pronto van a la tumba y la tumba está vacía, hay allí unos seres blancos, unos ángeles que le dicen ciertas cosas y ahí se empieza a crear un revuelo, las mujeres, los discípulos, conversaciones, los soldados que, en fin, afirman y los líderes religiosos que quieren esconder, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos viendo y nos enseña este pasaje, el Evangelio de Lucas, los 4 evangelios lo tratan de manera distinta, pero el Evangelio de Lucas nos está presentando la resurrección de nuestro Señor Jesús con unas características diferentes. Sí, el que había sido enterrado era Jesús, pero el que ahora ha sido descubierto, el que está vivo, es el mismo, pero no es el mismo. Ha habido cosas que han cambiado en él. Sí, es verdad, nos dice que tenía la misma apariencia. Es decir, enseguida cuando él empieza a hablar descubren que es él. Pero si leéis en los versículos anteriores a este texto que se nos ha leído en Lucas, durante un tiempo el Señor Jesús está con sus discípulos, 2 de ellos en el camino, y mientras van hablando pues no le conocen, no se dan cuenta, no perciben que es el Señor Jesús. No sabemos si es un velo, si es la noche o simplemente que hay una imagen diferente. Tiene que llegar hasta el punto de que los discípulos le tienen que tocar, a ver si es verdad o no es verdad lo que dicen de él. Algunos dudaban, incluso después del testimonio de las mujeres y algunos de los discípulos. Es decir, les estaba costando poder entender lo que estaba ocurriendo. Lo ven, pero no le conocen. Tienen que llegar a tocarle. No es hasta que el Señor, como dice aquí, o muy claramente en el Evangelio de Mateo, que tiene que poner sus heridas y decir, mirad, tocarme, ¿veis lo que hay aquí? ¿Cómo podéis ver que soy el mismo, que no soy otro? Esto es muy importante, porque en el mismo texto que estamos leyendo está diciendo, mirad que soy de carne, que no soy un espíritu, que no soy algo un fantasma, que se aparezca en medio de vosotros alguien con otra imagen. Pero tiene sus diferencias. De pronto aparece en medio de ellos. En otro de los evangelios nos dice que justo aparece en medio, cruzando. Está en un sitio cerrado y está allí en medio de ellos. No es que esté ahora descubriendo nada ni teniendo ningún tipo de poder que antes no tuviera, simplemente ahora está ejerciendo algo que antes no ejercía. Recordar que nuestro Señor Jesucristo, si pudo en cierto momento caminar sobre las aguas, pues ahora puede aparecer en medio de la habitación y hablar con los discípulos. Pero de pronto hay un aspecto que antes no habían percibido de nuestro Señor Jesús. María Magdalena, que le va a abrazar y le dice, no me toques todavía porque tengo que ser glorificado, tengo que volver a la presencia del Padre. Así que podemos ver unas situaciones que son nuevas y que son diferentes, mostrando otras propiedades, características que antes él no había tenido. Él mismo tiene que declararlo, que no soy un espíritu, que soy el mismo, que el que fue enterrado y ahora resucitado soy yo, no soy un fantasma. Ahora, eso sí, nos está declarando que esto es el principio. Es decir, yo soy el primero. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección. Tiene que ser distinto porque ya ha habido otras resurrecciones. Lázaro había resucitado.
E incluso cuando nuestro Señor Jesucristo aún está en la tumba, se nos dice que algunos muertos salieron de sus tumbas. El Señor Jesús hizo otro tipo de milagros también de resurrecciones, ¿no? Por tanto, no está hablando de resurrecciones normales, está diciendo Pablo, esta es la primicia, es el primero de una resurrección que va a ser distinta y que va a ser diferente. Así que cuando nos acercamos a Cristo, no simplemente estamos pensando en aquel día que los muertos saldrán, sino en algo diferente. Quizá porque la resurrección que está trayendo nuestro Señor Jesucristo no es de alguien que resucita para volver a morir, sino alguien que resucita para vivir eternamente. Entonces esto es diferente. Lázaro se volvió a morir y los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, no, ahora este es el inicio, porque este paso de resucitar de entre los muertos es el comienzo de la gloria, de la glorificación. Así que la expectativa que tenemos de la resurrección del Señor Jesucristo no es simplemente de alguien que estaba muerto y que le han dado unas palpitaciones aquí, unos golpes en el pecho y ya ha vuelto otra vez a vivir. No, es algo más y algo muy diferente. Es algo extraordinario, es sobrenatural. No podemos dar una explicación natural. Pero aún así podemos decir que tenemos suficientes evidencias, ya decíamos algo el domingo pasado, para aceptar esta realidad, este hecho. En primer lugar, tenemos un montón de testigos. El apóstol Pablo, otra vez en 1 Corintios 15, nos hace una pequeña lista, pero que nosotros tendríamos que incluir después de leer los evangelios. 1 Corintios se escribió antes de los evangelios. Pues entonces empezamos a descubrir que había bastante gente que había visto a Jesús resucitado. La primera que parece que lo vio fue María Magdalena. Algo que nos muestra la importancia del testimonio de las mujeres, de la evidencia, de la certeza de un hecho a través de ellas. Nos dice, eso es el Evangelio de Juan, pero el Evangelio de Mateo nos dice que había otras mujeres que también la habían visto, ¿no? En el capítulo 28. Luego el rápido de Pedro, cómo corre, y Juan, los discípulos, y Pedro que se encuentra también nos lo dice. Los discípulos en el camino de Emaús, aquellos dos que no nos dicen los nombres, pero que empezaron a hablar con él y no lo descubrieron sino hasta que empezó a bendecir el pan y se le abrieron los ojos. Luego empieza el grupo de los discípulos. En un principio se le aparece a 10 de ellos. Falta el dudoso, lleno de dudas, Tomás. Pero después aparece a los 11, incluyendo a Tomás, ese hecho tan significativo, cuando Tomás cae de rodillas, Señor mío y Dios mío. Si no lo veo, no lo creo. Si no puedo tocar sus heridas, no me convence. Tomás, toca. Aquí estoy, en medio de todos vosotros. Así que a Tomás se le cae todas las dudas y todos los temores y le adora. En el mar de Galilea, cuando están pescando y de pronto aparece allí en la orilla y empieza a indicarles cómo deberían de pescar. A los 500, todos juntos, que nos dice el apóstol Pablo, quizá pudiéramos pensar en aquel momento de la ascensión, como nos lo está describiendo el libro de Hechos. Es decir, una y otra vez se nos está dejando claro en los evangelios y en las escrituras que hay testigos. Y que cuando se escribió Primera de Corintios, con toda esa lista de testigos, había gente que era real, que estaba viva todavía y que podía testificar. Hubiera sido chocante que Pablo hubiera dicho, estaba allí un grupo de... ¿Quién? ¿Hay alguno? No hay nadie, pero no. Pablo está hablando de toda esa lista de gente y seguramente muchos estarían en la iglesia de Jerusalén y muchos ya habían dado su testimonio en otros lugares. Testigos, testigos, testigos. Necesitamos testigos, 2 o 3 testigos y ahí no podemos negarnos, nos dice también la ley. Pero hay evidencias muy importantes con respecto a la resurrección de Jesús que no podemos ignorar. El valor del mensaje. Unos cuantos asustadizos discípulos, nos dice el libro de Hechos, que de pronto nos dice, en el principio pueden salir y decir, nosotros estábamos allí, lo vimos muerto, el que vosotros mataste y ahora vive. Y cuando vais leyendo el libro de Hechos,
las narraciones de esos mensajes evangelísticos, apologéticos, que van en diferentes lugares, podéis ver la presencia en el mensaje de la resurrección de Cristo. Cristo vive, Cristo ha resucitado una y otra vez. Se nos ha leído en el libro de Apocalipsis y cómo también se nos habla en aquella revelación de que Él que estaba muerto y ahora vive, está allí en medio de todos ellos. El mensaje no es mensaje cristiano no es mensaje si no tiene la resurrección de Cristo. ¿Y cómo esto lo cambia? Cambia el valor, cambia el poder, el coraje, la luz, el testimonio de aquellos discípulos que de estar asustados y acobardados, como leemos aquí en el Evangelio de Lucas, ahora son capaces de enfrentarse al mundo y perder todo el temor. Otra de las evidencias que tenemos que considerar siempre es la existencia de la Iglesia. La Iglesia existe porque tenemos un mensaje tan extraordinario como este. Nuestra historia avala la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es posible que pueda existir lo que hoy existe si todo esto fuera una mentira, una falacia, una invención de unos cuantos locos o mentirosos? Cuando nosotros miramos desde el principio la historia de la Iglesia, podemos ver los primeros cristianos enfrentándose a Roma y podemos ver todas las persecuciones que ha sufrido la Iglesia cristiana y los creyentes con este mensaje absurdo a sus oídos, pero extraordinario para nosotros, que alguien vino del cielo a morir y que ese era el autor de la vida, pero que Él resucitó después de haber pagado por nuestros delitos y pecados para presentarnos vivos, resucitados a la presencia del Padre. Es un mensaje que es absurdo. Si simplemente estuviéramos mencionando de hay que ser buenos y a ver si siendo buenos algo ocurre extraordinario en el futuro. No, lo que está diciendo, vino uno, murió y resucitó. Gloria sea a Dios por esto. Los cambios de las vidas de las personas. Todo esto manifiesta y evidencia que el poder del mensaje de la cruz y de la resurrección del Señor Jesucristo es poderoso. La falta de pruebas. Todos nuestros enemigos y los enemigos del Evangelio han tenido posibilidad de presentar pruebas. Hemos ido ante un juicio mundial con el Evangelio. Hemos presentado estas evidencias, estos testimonios, estos escritos, lo hemos puesto delante de ellos. Y podría haber dicho, no, todo esto es mentira. Mirad, vais a ir a Jerusalén y en cierto lugar hay una tumba con un esqueleto y ahí está el cuerpo de Cristo. No, pero la tumba está vacía. No hay ningún cuerpo. La Iglesia nunca ha venerado a un cuerpo, un difunto, un santón enterrado en algún lugar sagrado. Claro es que otras religiones tienen sus mecas y tienen sus rincones donde tienen sus santos enterrados que veneran, pero nosotros no podemos venerar a un muerto porque Él está vivo, la tumba está vacía y no hay nadie que nos haya podido presentar evidencias de que ese cuerpo está delante de ellos. No hay cuerpo en el cristianismo, no hay tumba completa o llena. La tumba está vacía. Alguien estaba diciendo, una de las grandes evidencias que tenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que en lugar de adorar en el sábado, adoramos en el domingo, el día del Señor. Esto tiene que remover, tienen que incomodar a mucha gente, pero esto es lo que ocurrió en la Iglesia. En un principio, desde el inicio, nos podemos ya ver en los evangelios que el pueblo se empezó a reunir el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Porque Él resucitó el primer día de la semana. Y todo esto ha cambiado la perspectiva que nosotros podríamos tener. El cambio que no se ha negado, que no se ha atacado. Algunos quieren volver por cuestiones judías al sábado, pero nosotros queremos mantener el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Así que hay evidencias más que suficientes. Podríamos rastrear muchas más pruebas que confirman o que por lo menos apoyan nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos que decir que es razonable que se dude, que las dudas estaban. Los 4 evangelios, si los leéis, manifiestan que los discípulos dudaban de todo esto. Testifican de las dudas. Uno podría pensar, estamos ansiosos, o alguno de los evangelios, estamos ansiosos de que Cristo va a resucitar, estamos esperando a que llegue el primer día de la semana. No ocurre.
No ocurre, todo lo contrario. Cuando ven al Señor Jesucristo clavado de la cruz, huyen y se esconden y dudan. Y aun a pesar de que hay algunas personas, como aquellas mujeres que empiezan a contar la historia de que la tumba está vacía, los discípulos tercos y dudosos, ¿cómo va a ser esto posible? Es que ya han olvidado lo que habían escuchado acerca, lo que decían las Escrituras, lo que Cristo les había recordado. Pero es que el tema que Jesucristo, que lo hemos visto sangrando por todos los poros de su piel, que lo hemos visto clavado en una cruz, que lo hemos visto arrastrándolo, llevándolo a una tumba, que hemos visto la piedra puesta delante de aquella tumba. Esto tiene que ser otra cosa. Podemos ver esas dudas. Incluso la explicación más lógica en su momento es un fantasma, es un espíritu. Es decir, que quizá es una imagen que nosotros queremos imaginarnos. Quizá es otra persona con la imagen del Señor Jesucristo. Lo más lógico para los discípulos, no estamos hablando para el mundo, para los discípulos es aceptar que era una aparición, como en otros lugares también se nos dice. Las dudas eran reales. Y si eran reales para los discípulos, ¿cuánto más tiene que ser para el mundo en el que estamos viviendo hoy? Que están dependiendo tanto de las pruebas científicas, de lo que es natural, el naturalismo, las filosofías humanas, y poder llegar nosotros y decir que Cristo resucitó y que hay unas evidencias más que suficientes para aceptar esta verdad, ¿qué va a decir el mundo? No, tiene que haber otra explicación. No podemos negar la existencia de Jesús, pero tiene que ser otra cosa la explicación que podamos dar. Pero nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y nosotros tenemos que mostrar, tenemos que responder a esas dudas, quizás razonables que ellos puedan tener. Nuestro Señor Jesucristo tiene que hacer algo extraordinario. Nos dice, volviendo otra vez a nuestro texto en el Evangelio de Lucas, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fijaros bien. Ya ha habido varios discípulos, mujeres, que le han dicho al grupo de los 12, de los 11, Jesús ha resucitado, pero ellos todavía dudan, todavía están temerosos. Es más, el Señor Jesucristo ha aparecido en medio de ellos y está allí delante y lo pueden ver. Y seguramente las heridas todavía, las marcas de su sufrimiento, no solamente estaban en sus manos y estaban en sus pies, sino que podría verse en otras partes del cuerpo. Y está allí delante de ellos. Y aún así nos dice que tiene que abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este dato es importante para nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 22, nos dice que el Señor Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Luego lo recibiréis con poder, pero ahora recibir el Espíritu. En otros pasajes de los Evangelios nos dice que estas cosas no las entenderían hasta que nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado. Es decir, que hay algunas cosas que se necesitaba una doble porción de la obra del Espíritu, porque son tan increíbles que por medios naturales o lógicos o un análisis humanos limitados no podríamos llegar a esa conclusión. Es decir, estaban viendo al Señor Jesús, estaban escuchando el testimonio de aquella gente, seguramente podrían saber todo lo que el Señor Jesús dijo en el pasado y todo lo que la Escritura estaba diciendo, pero dudaban y estaban llenos de temor. Y nos tiene que decir que el Señor Jesús tiene que abrirles el entendimiento, hacer un espacio en su mente y en su cerebro para que pudieran comprender aquellas cosas, que el Espíritu viniera e iluminara su torpeza. Nos dice en el Evangelio de Mateo que el Señor Jesús tuvo que empezar a recordarles lo que ya había dicho. ¿Es que no recordáis? Le dice también a los 2 discípulos en el camino, ¿es que no recordáis lo que se había dicho ya en el pasado? Lo dice aquí otra vez. ¿Es que no recordáis mis palabras? La memoria es muy limitada.
Y a los discípulos lo están demostrando. Seguramente se acordaban de los grandes momentos. Yo quiero imaginarme a los 11 discípulos o a todos aquellos que habían creado en el Señor. ¿Os acordáis cuando estábamos en el mar de Galilea y el Señor Jesús se acercó y con unos pocos panes y peces nos alimentó a todos? Fue un momento extraordinario, ¿verdad? ¿O recordáis cuando estábamos llenos de temor en aquella barca pequeña y de pronto vimos al Señor caminar sobre las aguas? Y Pedro, sí, yo como me lancé. Momentos gloriosos que ellos podrían estar recordando. Pero no se acordaban de que el Señor Jesús dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera y sufra por los líderes y que después sea muerto y resucite. Nuestro Señor Jesús tiene que abrirles el entendimiento para que recuerden las evidencias y las muestras que eran necesarios para aceptar aquel acontecimiento. Es decir, ahora les dice, ¿podéis recordar lo que yo dije en cierto momento? Y entonces se encendía una luz. Es verdad, si tú lo dijiste. Si tú dijiste que al tercer día resucitarías. Claro, por eso estás ahora aquí, en medio de nosotros. ¿No recordáis lo que habéis leído en el libro, en el profeta Isaías? Que se nos leía también esta mañana, Isaías 53. ¿No recordáis lo que dice David acerca de sí mismo, ¿no? Y de la resurrección? Claro, sí, es que dice esto, que era necesario que el siervo sufriente muriera, pero que no podría permanecer en ese lugar porque se levantaría en victoria. Claro, esta es la explicación de la eterna gobierno de David, aun cuando él murió. Ahora comprendemos estas cosas. Es decir, que hay dudas que no se resuelven en un laboratorio. Hay explicaciones que no se encuentran en el paseo por el campo. Son otro tipo de cosas que nosotros tenemos que buscar y tenemos que entender, porque no estamos hablando de explicaciones naturales, tenemos que hablar de cosas espirituales, gloriosas, sobrenaturales, únicas, que no se pueden repetir en el laboratorio de los seres humanos. ¿Qué es necesario para que tú y yo tengamos la convicción y podamos aceptar las evidencias que tenemos, las pruebas que ya hemos visto, pero también que podemos recordar lo que quizá hemos olvidado y podemos hacer una lectura adecuada de lo que los libros de texto nuestros del Antiguo Testamento nos dicen? Primero, tú y yo tenemos que recordar que tenemos un Dios que es todopoderoso. Mirad, nadie va a creer en la resurrección si antes no cree un Dios que puede resucitar. No le vamos a dar más vueltas al asunto. Muchas veces la gente dice, ¿cómo va a ser posible la resurrección? ¿Cómo va a ser que nos levantemos? ¿Es eso que va a ocurrir en el futuro y que los muertos resucitarán? No es posible. Claro, no es posible porque no crees en el Dios que puede hacer estas cosas. Simplemente crees en una fuerza inerte, en algo ficticio de tu imaginación, en una energía impersonal. Claro, si no crees en el Dios de la Biblia, en el Dios que tiene el gobierno de lo natural, de la naturaleza, entonces no podrás creer estas cosas. En un Dios que es todopoderoso, no poderoso, sino todopoderoso, es decir, que no hay nada que se le impida hacer si es su voluntad, pero que a la misma vez es un Dios personal. Es decir, no es algo que calienta como el sol o que enfría como el hielo. No, es alguien personal, es alguien cercano, es alguien que puede intimar con nosotros y que nos puede comprender. Y entonces, si es alguien que es todopoderoso y que planifica, que tiene decisiones, podemos ver que es un Dios que todo lo que él planifica y decide lo va a hacer. Y que si ha tomado un plan con respecto a nosotros, lo llevará a cabo. Y si en ese plan entra su voluntad de que los muertos se levanten, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Qué quiere decir? Mira, no vayas en primer lugar a la gente a convencerles de un hecho si no creen en aquel que puede cometer ese hecho. Es decir, tienes que hablarles de Dios y tienes que hablarles del Dios de las Escrituras, no el Dios de las religiones, sino el Dios de la Biblia. En segundo lugar, tenemos que creer en los milagros. Creemos en lo natural. Es decir, que tú pones una semilla en la tierra
y la semilla va a morir, se va a romper, va a salir el tallo y después va a dar el fruto que estábamos esperando. Creemos que el día va a traer la noche y la noche va a traer el día, son cosas naturales. Que si salimos afuera y vemos nubes oscuras, seguramente va a llover. Esto es natural, no hace falta que hagamos ningún tipo de esfuerzo, incluso podemos tener la esperanza, tenemos tiempo de sequía, esperemos que vaya a llover, porque otros años también tuvimos sequía y luego también llovió. Son cosas que esperamos en la naturaleza, esperamos en el orden de las cosas que van a ocurrir. Pero las Escrituras nos dicen que hay cosas sobrenaturales que no podemos explicar y tenemos que aceptarlo. Lo podemos ver en la palabra de Dios, es decir, que un hombre pueda caminar sobre las aguas cierto tiempo si no es por la magia de la ciencia que ahora hacen con esos motores que le puedan poner y la apariencia que le puedan dar. No, el hecho mismo de que pueda caminar sobre las aguas, eso es un milagro. Que podamos alimentar a más de 5.000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces, eso es un milagro. Que el sol se pueda detener, o es decir, que la Tierra deje de girar alrededor del Sol, eso no es natural, es sobrenatural, eso es un milagro. Claro, si nosotros no creemos que hay un Dios que gobierna lo natural, es decir, la naturaleza, para que haya cosas que sean sobrenaturales, es decir, que no tienen explicación en la naturaleza, pues no tendremos posibilidad de convencer a nadie acerca de la resurrección de los muertos. Un dato fidedigno y exacto que yo os puedo decir. Todos vosotros os vais a morir igual que yo. Nacemos y nos morimos. Esto es un dato firme, seguro. Ahora que yo os diga, todos vosotros que sois creyentes un día vais a resucitar. Es un dato, pero es un dato bíblico, es un dato espiritual, es un milagro. Es decir, no es lo natural. Lo natural es que tú te mueras, te entierren y se acabó. Lo sobrenatural es que un día las tumbas se abran y tú resucites. Si no creemos en esto, pues no creeremos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y por más explicaciones que le podamos dar, es que no es una explicación natural, de lógica, de laboratorio, sino que son los milagros. Las explicaciones sobrenaturales porque creemos en un Dios que es sobrenatural, que supera nuestro conocimiento, nuestra comprensión del universo, de las fuerzas, del espacio, etcétera, etcétera. Por tanto, vosotros mismos tenéis que ir a acercaros a la palabra de Dios confiando en aquellos milagros que se nos narran y que hoy vemos también, porque también hoy hay milagros, también hoy la gente sana sin ningún tipo de explicación. A veces podemos ver esa pobre gente intentando dar una explicación de alguien que parecía que se iba a morir, que el cáncer estaba diciendo y de pronto ya no tiene ese cáncer. Y algunos dicen, no, claro, es que quizá la comida que ha tomado, quizá fue el análisis incorrecto de los médicos. No, nosotros podemos llegar y decir, no, es que creemos en el poder de la oración y que estas cosas pueden ocurrir, que podremos darle luego toda una explicación natural si nos gusta, porque no podemos creer en estas cosas, allá tú. Pero nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso y que está haciendo cosas que no tienen explicación. Alguien como yo, que ahora pueda estar en este lugar, eso es un milagro. Que tú, con tu vida y tal como es tu corazón, y tal son tus pensamientos, tales son tus pecados, y que puedas estar aquí escuchando un sermón. Esto es un milagro. Claro, otros podrán decir, te han lavado el cerebro, hay otras explicaciones naturales, estás aburrido en tu casa, no te gusta el programa de televisión. Vale, tú da la explicación que quieras, pero el hecho de que un pecador tenga una nueva vida, esto es un milagro. No podremos hablar de la resurrección de Cristo si no creemos en esos milagros. Otro dato importante para apoyar la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer las Escrituras. Tenéis que confirmar que la palabra de Dios es palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muchísimas ocasiones, y seguramente algunos de vosotros, si habéis tenido oportunidad de testificar y hablar con la gente, habéis empezado a hablar del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, etc. Pero ¿qué dice las Escrituras? Lo más natural, nosotros vamos y mira lo que dice las Escrituras. Ah, pero las Escrituras las ha escrito un hombre.
ya no hay más argumentos, ya no podemos seguir. Claro, si nosotros estamos apoyando el testimonio de personas, evidencias claras que nos dicen las Escrituras, pero tú me llegas y me dices, o esa persona dice, no creo en las Escrituras, es un libro que lo han escrito los hombres y los hombres se equivocan, pues ya no hay más. Es decir, que la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo va a depender de nuestro concepto que tengamos de la palabra de Dios. Esto es lo que ocurre con el jurado popular, cuando cogen a los jurados, esas 12 personas que tienen que juzgar a un criminal, etc. Y están mirando a ver si es un jurado en el que se pueda confiar. Es decir, si es alguien que le tiene manía a los hombres, o le tiene manía a las mujeres, o que tiene un concepto político radical, no válido. O lo mismo con respecto a los testigos. Hay un testigo, pero si resulta que el testigo que vas a traer no es fidedigno porque estaba borracho cuando decía lo que había visto, o que a la misma vez que está diciendo que aquello estaba delante de sus ojos, igual que los fantasmas que se le aparecen cuando toma ciertas medicinas, pues no es un testigo fidedigno. No, nosotros tenemos que demostrar que la resurrección es un hecho real, que es glorioso, que es necesario, como decimos, porque las Escrituras es un libro fidedigno, es la palabra de Dios. Tenemos la convicción o la fe de asegurar que la palabra de Dios es inspirada, no tiene error alguno y por tanto lo que dice es cierto. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando vosotros tengáis que hablar a alguien acerca de la resurrección, tendréis que ir a las Escrituras y tendréis que demostrar que la palabra de Dios es un libro fiable, confiable, en el cual se nos está narrando que el Señor Jesucristo murió y que el Señor Jesucristo resucitó. Y que es igual de milagro que que Dios hiciera a hombre para morir en una cruz, como que ese hombre fuera muerto y enterrado y resucitara al tercer día. Si no creen ninguna de estas cosas, si no creen lo que está diciendo las Escrituras, si no creen en todo lo demás, desde el Génesis hasta el final de Apocalipsis, no va a tener ningún valor que nosotros digamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos el tercer día. Por otra parte, es necesario que creamos y que la gente se convenza del mensaje del Evangelio. Esto es así. Si vosotros vais y le decís a alguien, Jesucristo resucitó de entre los muertos, bueno, ¿y qué? ¿Que resucitó de los muertos y qué? No, porque resucitó de los muertos porque es parte de un plan de salvación y de redención. Es decir, es tan importante la resurrección de Cristo como la muerte de Cristo. Y tenemos que hablarles de que Cristo vino a morir en la cruz. Si alguien no cree que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ¿de qué le sirve creer que Cristo resucitó de entre los muertos? Lo más importante, quizá en el orden cronológico de nuestra exposición, es que nosotros vayamos a alguien y le digamos, tú eres culpable, no hay manera de solucionar tu problema delante de Dios, únicamente a través de aquel que redimió tus pecados delante del Padre con su muerte y su resurrección. Es decir, que tendremos que convencerle la necesidad de un Cristo que venga, que muera y que resucite. Y si no creen en este Jesucristo bíblico, no el Jesucristo del ejemplo. Porque hoy en día hay muchos llamados cristianos que nos están diciendo, no, nosotros tenemos que creer que Cristo vino a ser un ejemplo a imitar, que fue el trampolín para que hubiera un cambio en nuestras vidas y así poder adquirir. Lo de la resurrección no importa, no es necesario, simplemente que aceptemos que hubo un gurú, o hubo un líder religioso, hubo un santón que nos ayuda en nuestro caminar diario. Bueno, entonces, claro, no te sirve para nada la resurrección. Ahora, si lo que estamos hablando es que el autor de la vida da su vida por hombres muertos, hombres y mujeres muertos en sus pecados, tendremos la necesidad de creer que Jesucristo tiene que resucitar de entre los muertos. Así que, para concluir, sí, tenemos evidencias, es decir, no estamos creyendo a ciegas, tenemos evidencias más que suficientes para decir que Cristo sí resucitó de entre los muertos, aun cuando era algo distinto, seguía siendo Él, en carne y hueso, como Él nos dice aquí en este texto. Pero que la duda es razonable, porque esto es algo sobrenatural, que no tiene una explicación normal en medio de nosotros. Que para aceptar este hecho glorioso, extraordinario y esencial, es necesario que creamos
en un Dios todopoderoso y un Dios personal que ha hecho un plan, que es capaz de hacer todo lo que Él se proponga. Tenemos que creer en los milagros, es decir, aceptamos lo natural y aceptamos la ciencia y las explicaciones, pero también aceptamos lo sobrenatural, lo que no tiene explicación en un sentido lógico. Creemos las Escrituras. El Antiguo Testamento lo dice, el Nuevo Testamento lo dice, creemos lo que la palabra de Dios dice, creemos en el Evangelio, creemos en el Señor Jesucristo, creemos esencial que Cristo viniera en medio de nosotros y obrara como obró para la salvación de nuestras almas. Pero concluimos con todo esto que esto es cuestión de fe y es cuestión de la obra del Espíritu. En esta tarde, no sé, con respecto a todos y cada uno de vosotros, en esta tarde yo no puedo hacer la obra del Espíritu. Y saldréis de aquí creyendo o no creyendo si el Espíritu obra o no obra en vosotros. Y eso mismo es lo que vais a encontrar con vuestros vecinos del bloque de pisos o vuestro compañero en el trabajo. Es necesario la obra del Espíritu. Por más convicciones, por más datos, por más evidencias que nosotros pongamos sobre la mesa, podremos despejar algunas dudas, pero no llegarán a creer, no llegarán a confiar. Necesitamos que el Espíritu obre en el corazón de esa gente. Lo que sí yo te puedo hacer, y es lo que la Escritura me dice, es animarte a investigar y a creer. Cree en estas cosas, acéptalo. Si ves con claridad el pecado en tu corazón, sabes que tú no puedes hacer nada por cambiar ese estado si no es por la obra de Dios en tu vida. Que tú no puedes pagar, pero Cristo sí lo puede pagar. No te estoy diciendo que acepte las evidencias como si dijeran, si Luis me lo dice, tendré que aceptarlo. No es porque yo te lo diga, es que hay pruebas suficientes, pero lo que tienes que escarbar en tu propio corazón si esto es obra del Espíritu. Mientras tanto, todos nosotros, como iglesia, los creyentes, los que sí tenemos estas convicciones, haremos dos cosas. En primer lugar, rogar a nuestro Dios y Padre que tenga misericordia de nuestra generación, para que el Espíritu venga en poder y rompa toda esa resistencia y les haga entender. Y en segundo lugar, seguir proclamando al mundo que nos rodea que es posible todo esto si creen, porque así lo dicen las Escrituras.